Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Capítulo 4, verso 1. En esta mañana vamos a hablar esta palabra que el Señor quiere hablar a todos nosotros. Amén. Y vamos a leer algunos cuantos versos bíblicos para ir llevando esta palabra con lo que ya está escrito desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Toma tu asiento. El libro de Hebreos, que fue escrito por el apóstol Pablo, es un libro en el cual nos muestra tantas cosas maravillosas, nos habla de todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y toda la simbología que podemos ver, que todo fue una sombra a lo que vino luego en el Nuevo Testamento, mostrándonos cada utensilio, mostrándonos cada cosa del Antiguo Testamento, del tabernáculo, del lugar santísimo, del sacerdocio. Todo ahora está reflejado y está mostrado por la persona de Cristo. Entonces dicen amén. Y aquí vamos a ver algo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana en cuanto a la promesa de entrar en su reposo. Entonces dice gloria a Dios. Pero miren cómo comienza el primer versículo, la primera palabra dice temamos. Diga conmigo, hay que temer. Eso es lo que ha perdido la iglesia de este siglo, el temor a Dios. El temor a Dios hoy no es muy evidente en muchos lugares. Hoy el respeto, la reverencia, el temor, la dedicación, la honra a Dios ya se ha perdido en estos tiempos, donde este siglo, donde esta era, donde los días que van avanzando han hecho que hoy en muchos lugares y en muchos creyentes el temor se haya perdido. Y la Biblia nos habla que nosotros debemos de temer. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos ese temor ante Dios. Y dice, pues que no sea que permaneciendo aún la promesa, ya conmigo hay una promesa. La Biblia está llena de promesas para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios. Pero aquí el Señor nos está dando por medio del apóstol Pablo, primero que temamos, que aún permaneciendo la promesa de entrar en el reposo, y vamos a explicar qué es el reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué está diciendo? Que parece que algunos creyentes no han alcanzado ese reposo. Parece que algunos creyentes pueden no alcanzar ese reposo. ¿Y qué problema es eso? Y qué cosa terrible es que aún estando la promesa vigente, digamos, la promesa de Dios está vigente. No es una promesa antigua, no es una promesa que ya se dijo y se pasó por alto, no. Las promesas de Dios hoy en día están vigentes, tienen vigencia, no caducan. Amén. Y mientras nosotros estemos confiados con la plena seguridad y la certeza que las promesas de Dios son vigentes para nuestra vida, tenemos que temer para entrar en ese tiempo de reposo. Primero tenemos que entender qué significa la palabra reposo. Claro que cuando nosotros hablamos de reposo, podemos entender de descanso. ¿No es así? Cuando uno se enferma, cuando uno le da gripe, ¿qué te dice el médico? Bueno, 48 horas de ¿qué? De reposo, de descanso. Usted tiene que descansar. Usted tiene que recostarse en su cama y hacer 2 días de cama, de reposo. Usted se tiene que recuperar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla en cuanto al reposo. Claro que la palabra
Vamos a ir al libro de Génesis para entender desde el origen por qué algunos no pueden entrar en el reposo, pero primero tenemos que explicar todas estas cosas. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Libro de Génesis capítulo 2, verso 2. Y dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿A qué día acabó el Señor? El séptimo. Y dice: y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Y bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, bendijo. ¿Qué día bendijo? El séptimo, y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Esto fue el inicio y el origen de todas las cosas que han sido creadas por Dios. Y todos saben, hay algunos niños en la escuelita se les ha enseñado cada día qué cosa Dios ha creado. Y dice que en el último día, en el séptimo día, dice que Dios reposó, Dios descansó y contempló todas las maravillas que Él había hecho. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, según lo que dice Génesis aquí en el verso 3, que Dios bendijo ese día. Y no solamente lo bendijo, sino que lo santificó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios ese día lo santificó. Usted va a entender por qué Dios santificó ese día y qué representa ese día para nosotros. Y qué clase de bendición Dios dio en ese día en cuanto a lo que Él estableció en su creación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esto fue en el inicio. Entonces ahora podemos entender que 6 días el Señor trabajó e hizo toda la creación, y el séptimo día Él descansó, Él reposó y contempló toda la creación. Y lo bendijo y lo santificó. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Pero ahora vamos a ir al libro de Éxodo 20. Éxodo 20, verso 10. Porque el día de reposo era un día muy importante. Claro que el pueblo judío guarda ese día, el pueblo que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Guarda el día sábado, que es llamado el Shabbat, es el descanso. Amén. Mire lo que dice aquí. Mas el séptimo día, verso 10 de Éxodo 20. Mas el séptimo día, el reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué es el día séptimo? ¿El día de qué? ¿Para quién? Para Dios, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que hay en ello, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová nuevamente le habla a Moisés y le dice que él bendijo ese día de reposo y lo santificó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esto fue una orden estricta y una ordenanza de parte de Dios con respecto a su pueblo. El Señor dijo que 6 días ellos trabajarán y harán el labor de todas sus manos, pero el séptimo día reposarán y cumplirán con ese día como Dios cumplió y como Dios lo hizo. Y ese día era exclusivamente para Dios. Ese día tenía que parar toda labor de la obra de sus manos, de la obra de su campo, de la obra de sus quehaceres, y ese día tenía que ser dedicado exclusivamente para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Ahora vayan conmigo al verso 8 que está
Porque esto es un mandamiento de Dios. Porque aquí están los mandamientos de Dios. Fue un mandato, yo conmigo, fue un mandamiento de Dios. Dice el verso 8, acuérdate, escuche, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De qué manera ellos iban a santificar ese día? Porque el único que puede santificar la vida de una persona es el mismo Dios. Porque sabemos que el hombre que no tiene a Dios está caído, ha sido concebido en pecado. Pero esto es una tipificación de lo que Dios iba a hacer cuando Jesús, porque el único que puede hacer que nosotros seamos santos es la presencia de Dios. Dios ya estaba hablando aquí que Él era el único que podía santificar al hombre. Entonces ellos tenían que ese día guardarlo, ese día tenían que honrar el nombre del Señor, porque el Señor lo iba a santificar. Ellos iban a ser santificados, escuchen, ellos iban a ser santificados por guardar ese día. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, cuando Cristo mora en nuestra vida y buscamos a Dios, el que nos va santificando es la persona de Cristo, es la persona de su Espíritu, es la palabra que nos va santificando. ¿Por qué? Porque la guardamos, porque la cumplimos, porque la escudriñamos, porque la queremos vivir. Entonces Dios le dijo, acuérdate del día, no se olviden de ese día. Ese día no tienen que pasar por alto. Ese día lo tienen que tomar con seriedad. Ese día lo tienen que guardar. No hagan ninguna clase de labor. Y ese día guárdenlo, porque yo he bendecido ese día y he santificado ese día. Amén. Gloria a Dios. Entonces miren qué importante. Aquí tenemos un principio ya tremendo en cuanto a la palabra. En nosotros congregarnos en la casa del Señor, porque Dios estableció un día de reunión para que todos estemos congregados, porque ahí el Señor nos bendice y ahí el Señor nos santifica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos por alto este mandamiento? Claro que nosotros no somos judíos, no guardamos el sábado como lo guardan ellos. Pero nosotros, como iglesia del Señor, como una iglesia que tiene al Cristo resucitado, y ahora podemos entender más adelante que el día que el Señor resucitó de entre los muertos fue el día domingo, porque el día sábado no se podía hacer ninguna clase de cosa. Entonces Él resucita el primer día de la semana, el domingo, no el lunes. Hoy es el primer día de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Escuchen. Éxodo 16. Vamos a ver un poco algunas cosas en cuanto a lo que dice Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 23. Y le dijo así el Señor a Moisés, y Moisés tenía que transmitir esto al pueblo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. ¿Quién dijo eso? Ya conmigo, Dios. Mañana es el santo día del reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. O sea que el día de reposo del Señor, ellos no tenían que ni hacer la comida. O sea que las mujeres de aquel tiempo del pueblo de Israel tenían que tener la cena, el almuerzo, el desayuno y la merienda, si tenían hijos, todo doble el día viernes, porque el día sábado no tenían que hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Tenían un doble trabajo, por el día viernes y por el día sábado, porque el día sábado para el pueblo judío es el día más importante, es el día que está establecido en la ley, como dice el libro de Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo y santifícalo, y guárdalo, y cúmplelo. Entonces dicen amén. Ahora les voy a explicar cómo nosotros guardamos ese día. Cuando dicen amén. Entonces le dice esto al Señor:
Verso 24 dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, podemos ver aquí lo que está diciendo el Señor. Verso 25, dijo, y comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Nada se tenía que hacer en el día de reposo. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria a Dios. El verso 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el día sexto día os da pan para 2 días. ¿Qué hace el Señor en el día sexto día conmigo? Da pan. O sea que Dios no deja a su pueblo sin el sustento. Dios nunca abandonó a su pueblo sin dejar que el pueblo se alimentara. O sea que el pueblo tuvo la comida del día viernes y el día sábado, porque Dios le proveyó. Porque Dios dio ese alimento, ese sustento para su pueblo. ¿Me va siguiendo? Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga del séptimo día. Cada uno tenía que estar en el lugar que el Señor determinó, y ese día séptimo tenían que dedicar el día a Jehová. Tenían que dedicar el día exclusivamente para el Señor. ¿Por qué Dios instituye el día de reposo en la ley? El hombre, por naturaleza, tiene la tendencia de no parar en cierto momento de su vida. Y lo que Dios está mostrando, que hizo todas las cosas para que el hombre se enseñoree de toda la tierra, porque eso es lo que hizo Dios. La tierra fue hecha para el hombre, por causa del hombre y para el hombre. Entonces, pero el hombre le tenía que dar la gloria y la honra a Dios. Pero lamentablemente, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, cuando él cae, Dios no dejó que eso ocurriera y que el hombre terminara en la condenación y en la muerte eterna, sino que ya tenía, como decir, el plan B. Estaba el plan A y el plan B. El plan B era mandar a su Hijo Jesucristo para restituir, para restaurar y para que el hombre volviese a ser ese hombre que estuvo en el huerto del Edén, que fue Adán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va entendiendo? Escuchen. Entonces, el hombre por naturaleza es una persona que muchas veces no toma un parate o un descanso. Entonces, Dios tuvo que instituir durante 6 días, como, mire, Dios nos da el ejemplo, porque Dios en 6 días trabajó. 6 días obró, y al 7º día Él descansó y contempló. O sea que el hombre tiene que hacer su labor durante sus días que el Señor marcó, que son sus 6 días, y el 7º día era para que ellos honraran y dedicaran ese tiempo, reposaran, pararan de todas sus labores y oyeran y escudriñaran y recibieran las palabras que Dios quería hablarles. Pero lamentablemente hoy en día hay mucho pueblo de Dios que anda muy acelerado, hay mucho pueblo de Dios que hoy en día no se detiene, no para, ese día no se lo toma para la meditación, para la lectura, para la casa de Dios, para honrar a Dios. Santo. Y aunque nosotros no somos el pueblo judío, pero esto es muy espiritual para nosotros. Esto es muy maravilloso para ti y para mí. Aleluya. En parar un momento y nosotros establecernos y decir, no, yo trabajé durante 6 días, el 7º día es para honrar, el 7º día es para entregárselo a Dios, el 7º día es para bendecir a Dios, el 7º día es para estar en quietud y oír y recibir lo que el Señor me quiere hablar. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo el diablo va queriendo instituir o incitar al ser humano en todas las codicias del mundo, para que el ser humano, para que el hombre, para el creyente, para el no creyente, viva trabajando, viva queriendo crecer económicamente, y eso va llevando a un desgaste, y no hay un freno, no hay un parate, no hay un tiempo para contemplar todas las grandezas y las bendiciones, que todo procede y viene de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Cuánto dicen amén? Éxodo 31, y a su nombre, versículo 13 dice así: porque el día de reposo fue una señal de pacto entre Dios y el hombre. Esto fue una señal, esto fue un compromiso entre el hombre y Dios. Dice así el verso 13: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Era esto, ya como una señal, era un compromiso entre quién, entre Dios y su pueblo. No era algo así nomás, como por ahí muchos toman el congregar o el venir a la casa. Mucha gente toma, bueno, no voy a la iglesia porque no sé, tengo un cumpleaños y bueno, y si no voy al cumpleaños mi ser querido se va a ofender. Y tú no sabes que hay un pacto, hay un compromiso, hay una entrega en tu vida que tú tienes que entregar tu corazón. No puedes intercambiar el momento del culto, de la adoración, de venir a la casa de Dios con ningún cumpleaños, con ninguna cosa que te puede hacer perder cosas maravillosas que Dios quería darte en ese día. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces dice que esta era una señal entre el pueblo y entre Dios mismo. Y ustedes, dice, le hablarán a sus hijos, dice, y vosotros, dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Para que ustedes sepan que ese día es un día en el cual hay una señal. Ese es el día para mí. Yo quiero que me honren. Y yo por medio de esa honra, por medio de esa búsqueda, yo los voy a santificar. Yo los voy a limpiar. Aleluya. Así que, verso 14, así que guardaré el día de reposo, porque santo es a vosotros. Amén. Usted ve, cuando va a 11 un día sábado, todas las casas judías como están, cerradas. Ningún judío trabaja en 11 los días sábados. Hay una desolación, la mitad de 11 cerró, porque la mitad de 11 es casi todo judío. Entonces ellos cumplen esta ley del Señor, claro que los que no tienen a Cristo. Porque fue una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Estoy dando lo que está el Señor hablando al pueblo de Israel, pero cómo esto repercute o cómo esto es suministrado para nosotros, el pueblo gentil, en este tiempo. Entonces dicen amén. Entonces dice, así que guardaré el día de reposo porque santo es a vosotros. Y miren lo que dice, el que lo profanare, el que no lo guardare, el que lo pasare por alto, el que no lo cumpla, amén, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna, en aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Esto es lo que Dios dijo a su pueblo. El pueblo tenía que guardar rigurosamente este día. ¿Cuánto dicen amén? Porque fue el día que Dios bendijo y fue el día que Dios santificó. Ningún labor se tenía que hacer. Todos me van siguiendo hasta ahí. ¿Me van siguiendo? Y a su nombre. Tenían que transmitírselos a sus generaciones. Todos sus hijos tenían que saber la ley, los mandamientos y guardar el día de reposo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces le dices a tus hijos, vamos a la iglesia? ¡Oh, a la iglesia otra vez! A la iglesia tenemos que ir el domingo. ¡Oh! ¿Pasa o no pasa a veces eso? Que no tendría que pasar. Porque es el día que nosotros, domingo, nosotros aunque tenemos los días de culto en la semana, pero el día domingo es el día más importante en el cual todos tenemos que estar en la iglesia. Y nadie tendría que faltar a la casa de Dios. Porque nosotros somos el Israel espiritual. Y nosotros también, hay un pacto, hay un compromiso, hay una entrega que nosotros hacemos a Dios en nosotros, venir a la casa del Señor el día domingo, y no se tiene que cambiar por nada, ni por nadie.
venir a la presencia de Dios, salvo por una enfermedad, salvo por un caso de gravedad que una persona esté enferma y no se pueda levantar de la cama o esté mal. Pero el día del Señor nosotros debemos de estar en su presencia, porque ahí recibiremos su bendición, recibiremos su santificación, recibiremos su palabra. ¿Por qué Dios dijo esto? Porque a medida que ellos guardaban ese día, ellos escudriñaban la Torá, escudriñaban las Escrituras, y a medida que iban escudriñando, no se iban olvidando de todas las cosas que Dios le ha bendecido en los días anteriores y todas las cosas que Dios quería hacer. Y ahí decía, ¿no?, en el libro: si tú obedecieres a mi palabra, a mi mandamiento, a mis estatutos, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será donde tú estuvieres. Por guardar la palabra y cumplirla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya a Levítico ahora, libro de Levítico, capítulo 19, verso 30. Dice: mis días de reposo guardaréis. Y escuchen cómo dice: y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Quién habló aquí conmigo? El Señor, que dijo que guarden el día de qué. ¿Y qué más pidió? Reverencia en el santuario. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dijo el Señor. Ahora vaya a Levítico 23. Volvemos a decir lo que Dios dijo. 6 días se trabaja, mas el séptimo día de reposo será. Mira lo que dice: santa convocación. ¿Cómo dice? Habrá una santa convocación. El pueblo se reunirá y el pueblo escuchará las palabras que Jehová tiene para hablar. El séptimo día todos tienen que convocarse porque hay una santa convocación. ¿Cuántos dicen amén? Y ningún trabajo haréis en el día de reposo. Es de Jehová, escuche, es de Jehová en donde quiera que habites. Por eso vemos que hay muchos judíos dispersos en muchas naciones. Entonces, como ellos guardan la palabra, el séptimo día ellos lo cumplen. Honran a Dios. Están en la sinagoga, están convocados, están recibiendo las palabras de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Están recibiendo la enseñanza para que ellos no se olviden de todo lo que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pablo está diciendo, volviendo a Hebreos, que aún permaneciendo la promesa. ¿De qué promesa Pablo está hablando? Hay una promesa que fue dada, hay promesas, hay muchas promesas, pero una de las grandes y mayores y benditas promesas fue cuando el Padre envió a Jesucristo. El Señor, Dios Padre, envió a quién, a su Hijo. Él entregó a su Hijo. Fue una promesa, fue algo maravilloso, fue el regalo de Dios para la humanidad, para que todos aquellos que estaban muertos, para que todos aquellos que estaban en tinieblas, por medio del Hijo de Dios, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una promesa. Y hay muchas promesas, como dijimos. Hay una promesa que el Señor dijo: yo iré y haré moradas allí en los cielos, donde estarán preparados para muchos de ustedes. Amén. Esa es una promesa de Dios. Yo iré y prepararé moradas, porque vuestra morada no es terrenal, vuestra morada es celestial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice el libro de Isaías, el profeta Isaías. Capítulo 30 dice, verso 15:
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, escuchen, seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisiste. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el profeta? Le estaba hablando que en descanso y en reposo seré salvo. En la confianza. ¿Cuántos creyentes y cuánto pueblo de Dios hoy en día vive situaciones, vive conflictos, vive adversidades y no ha aprendido a descansar en Dios, que Dios tiene el control de toda situación? Ellos, aunque eran atacados por sus enemigos, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes cumplan con mi palabra, ustedes se cumplan con mis leyes, y aún en el día de reposo, en el día de descanso, en el día de la quietud, confíen en mí y yo los salvaré y yo los rescataré. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Y a su nombre. En el capítulo 28 del mismo libro de Isaías dice así: a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Sabe de quién está hablando el profeta Isaías? Está hablando de la persona de Cristo. Está hablando del Cristo, que es nuestro verdadero reposo, es nuestro verdadero descanso. ¿Y qué dice el pueblo? A Él no quisiste oír. Él estaba profetizando que Cristo vendría, que Cristo transmitiría su palabra y que mucho pueblo de Dios no querrá oírlo. Él es el verdadero reposo y Él es el verdadero descanso. Ahora vamos a seguir entrando al Nuevo Testamento, porque estamos hablando de las palabras del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios instituyó el día de reposo? ¿Cuál era el fin del día de reposo? ¿Por qué? Era para gloria y honra del Señor, porque Él lo bendijo y porque Él lo santificó. Y si el pueblo guardaba ese día, el pueblo iba a ser bendecido y el pueblo iba a ser santificado por Dios. Y a su nombre. Isaías estaba profetizando del Cristo de gloria, de que iba a venir y que era el verdadero descanso. Por eso ahora entendemos cuando dice en Mateo 11:28, el Señor dijo: venid a mí todos los que están cansados y todos los que están trabajados, porque yo los haré descansar. Vengan a mí, yo soy su verdadero día de reposo, yo soy su verdadero descanso, yo soy el que le voy a dar vuestro descanso a vuestras almas, y vuestras almas viviréis. A su nombre. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, tú eres mi descanso. Ayúdame a confiar y a descansar en ti. Por eso cuando los cristianos, como dijimos recién, viven problemas, viven situaciones, muchos se alocan, muchos terminan desbordados, muchos terminan manifestando la carne porque no están descansando en el Señor, no llevan sus cargas al Señor, no depositan todos sus problemas ante el Señor y no toman su carga y su yugo, que es fácil y ligero, como Él dijo. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿saben lo que hace Dios? Descansamos en el Señor. Primero, estamos cumpliendo con la palabra. Segundo, Él nos bendice. Y tercero, Él nos santifica. Entonces dice amén a eso. Cuando nosotros escuchamos al Señor, como dijo aquí, y el pueblo dijo, a Él no quisieron oír. Cuando tú lo escuchas y cuando tú recibes sus palabras, tu vida tiene descanso. Cuando viene una palabra de parte del Espíritu y tú estás en lucha, esa palabra te da descanso y ahora comienza tu fe a aumentar porque estás escuchando la palabra de Dios y esa palabra te trae un descanso y te trae un alivio. Esa palabra te hace creer, confiar. No todo está perdido, no todo
dijo, Dios me habló por su palabra, que Él es mi descanso. Yo voy a creer que lo que Él me dijo así va a ser. Yo voy a creer lo que Él dijo que me iba a sanar, así va a ser. Yo voy a creer lo que Él me dijo que mi familia va a llegar, así va a ser. Voy a descansar, no me voy a preocupar más por eso. No voy a tomar una carga que no me corresponde. Se la entregaré al Señor y descansaré en Él, porque Él es mi verdadero reposo. Aplauda si me va a aplaudir. Aplauda si me va a aplaudir. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, vaya conmigo, aleluya. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 16. El profeta que lloraba mucho, el profeta que era perseguido, el profeta que no querían oír, aleluya. Dice en el libro de Lamentaciones, por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua. Ahí nos damos cuenta cuánto lloraba este profeta. Decirle que está al lado, Jeremías lloraba mucho. Lloraba mucho cuando veía que el pueblo se desenfrenaba. Lloraba mucho cuando veía que el pueblo no quería oír a Dios. Lloraba mucho cuando el pueblo se iba atrás de los ídolos. Él lloraba por su pueblo, porque amaba a Dios y amaba al pueblo de Israel, amaba al prójimo. Cuando dicen amén. Y dice, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Claro que esto lo está hablando y profetizando hacia la nación de Israel, porque el Señor no se alejó de la vida del profeta, pero sí se tornó lejano hacia el pueblo. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos bien espiritualmente? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ese verdadero descanso en el Señor? La situación te hace hundirte. La situación se torna en tu vida y esa situación se hace en tu vida que tú mengues, que tú retrocedas, que tú flaquees, que tú no tengas ánimo porque no estás descansando, porque has visto, como estaba hablando aquí el profeta Jeremías, dice que él lloraba a causa de que el Consolador, el que da reposo, se alejó de su alma. Algo dice gloria a Dios. ¿No le pasaba esto a Israel? ¿Cuántas veces Dios se alejó por un momento y permitió que sus enemigos se enseñorearan sobre Israel? ¿Cuántas veces Dios permitió el castigo a Israel? ¿Por qué? Porque Israel era duro de corazón y no quería rendirse a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dirá el Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Volvamos al hebreo. Entonces dice Pablo, temamos, pues que aún permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, algunos de vosotros perezca, no haberla alcanzado, porque también, verso 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando del pueblo primero y de Israel en el primer versículo, pero el segundo versículo está hablando del pueblo gentil. De la promesa que se le fue anunciado a vosotros. ¿A quién está hablando? A los gentiles, aquellos que estaban lejos de la ciudadanía de Dios, que eran lejanos, pero por causa de los celos, por causa que rechazaron al Mesías, el pueblo de Israel, Dios nos adopta, Dios nos toma, Dios nos llama a nosotros. Entonces, esta palabra es tanto para Israel como para el pueblo gentil. Dice que si aún permaneciendo la promesa, puede ser que algunos no alcancen y entren en el reposo. Ayúdame, Señor. El reposo no simplemente se está refiriendo, porque el reposo absoluto es Cristo, es su persona. Pero también el reposo, el descanso, la felicidad, la alegría, es cuando también nosotros estemos con Cristo, pero estemos con Cristo en la Nueva Jerusalén. Cuando dicen amén. Entonces Pablo dice, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Ustedes saben que la fe, esto no es por obra, es por fe. Cuando dicen amén.
Nosotros hemos creído por la fe del Hijo de Dios. Hemos creído porque el Señor Jesús vino, murió en la cruz y nos redimió, nos limpió y nos compró con su sangre. Cuando dice amén. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 3, por lo que hemos creído, por lo que hemos creído. ¿Cuántos creyeron en el Señor? ¿Cuántos han creído en Él? Entramos en el reposo. Por cuanto hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Escuche, esto es solo el reposo verdadero. Lo disfrutarán los verdaderos creyentes que creen en Él y que confían en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Señor en el Antiguo Testamento, como dice aquí, dice, escuche, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Que dijo Dios que no iban a entrar en el día, no iban a entrar en su reposo. Porque juré en mi ira que no entrarán. O sea que tú y yo estábamos destituidos, tú y yo estábamos desplazados de ese reposo, de esa gloria. Claro que esto es para los desobedientes. Los que no obedecen a la palabra del Señor. ¿No dice amén? Y luego dice en el verso 4, porque es cierto, lugar dijo así, del séptimo día. Dios vuelve a hablar aquí por medio de Pablo, nos menciona lo que estamos leyendo en Éxodo. Dice, porque es cierto, lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, vuelvo a decir, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entrarán en su reposo? Diga conmigo, porque no cumplieron con su palabra. Porque no obedecieron a lo que Dios les dijo, no lo guardaron. En el día de reposo, ellos hacían toda clase de labor, ellos hacían toda clase de cosas a las cuales Dios dijo que no la hagan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que tú en el día que tienes que estar en la iglesia estás haciendo otra cosa y no estás preparando tu corazón para venir a buscar a Dios? ¿Será que el día ya sábado, para nosotros, el día domingo, como dijimos, el más importante será que ya el sábado tú te estás preparando para el día domingo venir y recibir lo que Dios quiere hablarte y ministrarte? ¿Cuándo dicen amén? ¿O será que estarás preocupado? ¿O será que estarás con afanes? ¿O será que estarás turbado? No, el día domingo voy a tu presencia, Señor. El día domingo voy a presentar mis ofrendas ante ti, mis ofrendas espirituales, mi corazón. Voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo para Dios. En ese día que tú estableciste, en el día domingo donde tú resucitaste, Señor, donde también van a resucitar muchas cosas en mi vida, donde también tú me vas a levantar de entre los muertos, donde las cosas que parece que están acabadas en mi vida, sé que tú las vas a levantar, las vas a resucitar, le vas a dar vida por medio de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Los pecadores espirituales pueden ser santos a través del día de reposo. Porque Jesús dijo en Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahora vamos a ver lo que Jesús dijo, porque hasta aquí leímos en el Antiguo Testamento y ahora entendemos que el día de reposo fue un día instituido por Dios en uno de los mandamientos, en el cual Dios bendijo y Dios santificó y que el pueblo lo tenía que cumplir. Porque era bendecido ese día para el Señor y era santificado para el Señor, y a través de esto el Señor iba a santificar. Y esto lo hizo Dios en nuestra vida. Cuando Él vino, al entrar a tu vida, ¿qué hizo? ¿Él qué hace? ¿Qué hace la obra del Espíritu en nosotros? Nos santifica. Él es tu reposo que está en tu interior y Él te santifica y te bendice. Como el día que los judíos guardan, en nosotros ese día está incluido todo en Cristo.
Nosotros no tenemos que guardar un día específico, no tenemos que hacer lo que hacen los judíos. Nuestro reposo es el Señor, porque si yo obedezco a su palabra, porque si yo oro y busco del Señor y obedezco y me dejo transformar por Él, a medida que yo estoy haciendo esto, guardando su palabra, Él me va bendiciendo y me va santificando. Y a su nombre. Libro de Mateo, mire lo que dice el libro de Mateo. Y a su nombre. Mateo capítulo 12, verso 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Diga conmigo, el Señor, el Hijo del Hombre es el día de reposo. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque los judíos estaban tan aferrados y arraigados a la ley, pero todos conocemos los fariseos, cómo actuaban, cómo se movían y qué es lo que hacían, que para ellos, ¿qué dijo en el Antiguo Testamento? Si alguien hacía algo en el día de reposo, ¿qué tenía que pasar? Morir. ¿No es así? ¿No dijo eso el Señor? Tenían que morir. Porque ese día era para el Señor, ese día era para el Señor. Y eso es algo espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos con la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros no buscamos a Dios? Nuestra vida espiritual va muriendo, nuestra vida espiritual se va secando, nuestra vida espiritual va envejeciendo, nuestra vida espiritual va decayendo, nuestra vida espiritual va cuesta abajo. Cuando no cumplimos la palabra, cuando no obedecemos a lo que Dios nos está diciendo, nuestra vida espiritual muere. Cuando no nos alimentamos y no dejamos que este Cristo glorioso nos santifique y este Cristo poderoso nos llene de su presencia. Y a su nombre. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Los fariseos atacaban a Jesús y decían, ¿cómo tú vas a sanar en un día de reposo? Porque lo que Jesús estaba hablando y lo que Jesús estaba diciendo, que había uno mayor ahí que Moisés, para que usted entienda, que él era el día de reposo, que él es el que instituyó, pero claro, como ellos tenían un velo, no podían comprender. Que el que instituyó el día de reposo fue el mismo Señor. Y que Él podía hacer lo que Él le placía, pero los religiosos de aquel tiempo no entendían. Entonces Jesús hablaba en el día de reposo, ¿y qué querían hacer los fariseos? Querían echarle piedra a Jesús, querían matar a Jesús, y querían que Él vaya a la muerte, porque dice, blasfemia hace, blasfemia dice, Él está en contra de la ley, y Jesús no vino a estar en contra, Él vino a cumplir la ley. Pero Él le dijo a los religiosos, no quiero tanto sacrificio, yo quiero que ustedes me honren y me obedezcan. Entonces Jesús vino a mostrar en medio del romanismo, porque en aquel tiempo estaba el imperio romano y estaban los fariseos, y los fariseos guardaban mucho la tradición y la ley, pero su corazón estaba totalmente lejano a Dios. Entonces ellos querían guardar la ley no cumpliéndola. Querían que otros cumplieran la ley, escuchen, y ellos no la cumplían. Entonces ellos también en el día de reposo, y le dijo el Señor, ¿por qué ustedes dicen esto? Si en el día de reposo, si ustedes desatan su alma, desatan su burro, lo hacen. ¿Y yo acaso no puedo sanar a un hijo de Abraham que está enfermo y que estuvo atormentado por mucho tiempo? El Señor no quiere tanto sacrificio, Él quiere que lo obedezcan. Cuando dice gloria a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Él quiere que nosotros obedezcamos. Como quería de su pueblo, como quería de los fariseos, pero los fariseos estaban tan aferrados, arraigados a la ley, que ellos no podían obedecerla, no podían cumplirla, porque estaban en la condición de pecado. Pero ellos aparentaban ser algo que no eran. Cuando dicen amén. En el mismo Mateo capítulo 11, y él le dijo, ¿qué hombre
habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? ¿Qué van a hacer? Le dijo, si un animal, imagínense si fuese un hombre o una persona que cayera en un pozo. ¿Acaso lo van a dejar que ese hombre se muera porque es el día de reposo? Ustedes van a permitir que ese animalito, ustedes van a, por guardar la tradición, por guardar el día de reposo, y el Señor le estaba hablando claro y le dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. O sea, ¿qué le está diciendo? No es que no pueden hacer nada, sino lo que yo quiero es que si en el día de reposo ocurre algo, ustedes hagan bien y no dejen que una persona muera o no dejen que una persona... No, porque eso es lo que hay en el corazón, porque ustedes están aferrados a la tradición de guardar ese día sin querer hacer nada, pero ¿acaso no harán el bien ese día? Jesús vino a establecer el reino de Dios. Él era el día del reposo, en Él estaba el verdadero descanso. Y a su nombre. Marcos capítulo 2, vayan rápido conmigo. Marcos capítulo 2, verso 27. El día de reposo fue hecho por causa, escuche, del hombre. Y no del hombre por causa del día de reposo. Que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre parara, para que el hombre descansara, para que el hombre se relacionara con Dios. Y no fue hecho el hombre por causa del día de reposo. O sea, que el día de reposo fue instituido por Dios para que los hombres honraran a Dios. Y no fue al revés. Cuando dicen amén. Por tanto, como dice el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Pablo nos está queriendo dar a entender en el capítulo 4 de Hebreos? ¿Qué nos está queriendo hablar esta palabra en cuanto a nosotros? ¿Qué nos está diciendo? En el versículo 6 dice, pues por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. ¿En qué? Día conmigo, en el día de reposo. ¿Y quién es el día de reposo? Cristo. Hay algunos que falta que entren. Cuando nosotros no entramos en el Espíritu, cuando nosotros no entramos en el día de reposo, nosotros vivimos como vivían las personas que no entraron en el día de reposo. ¿Cómo estaban esas personas cuando no entraban y cuando no guardaban el día? Estaban turbadas y eran cortadas por el mismo Dios, por el pueblo, eran exiliados. Según lo que dice el libro de Éxodo, según lo que dice Levítico, pero dice Pablo aquí, algunos faltan todavía que entren. ¿Qué pasa cuando los creyentes de la iglesia no pueden entrar en el fluir? ¿Qué pasa cuando los creyentes no pueden entrar en el río de la oración? ¿Acaso hay algo que está turbando tu corazón? No estás descansando, no estás poniendo tu confianza en el Señor. Algunos falta que entren. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. ¿Quiénes son los que desobedecieron el pueblo de Israel? No entraron. Pero algunos, dijo Pablo, todavía faltan que entren. Hay oportunidad, todavía pueden entrar en el día de reposo. Todavía pueden vivir en ese día. Todavía pueden experimentar ese día. Y a su nombre. Y muchos no entraron cuando se les anunció este anuncio primero. Y este anuncio vino por Moisés, vino por los profetas, vino por todos los jueces, todos aquellos que hablaron para que el pueblo guardara ese día, para que el pueblo santificara ese día, para que el pueblo honrara ese día, porque si ellos honraban ese día estaban honrando a Dios, juntamente con todos los mandamientos también. Pero ese día era un día
de quietud, era un día de búsqueda, era un día de oír la ley, era un día de escuchar la palabra de Dios, era un día que estaban todo el día metidos en la presencia, estaban ahí escuchando, para que usted entienda, parafraseando lo que le estoy diciendo, en aquellos tiempos estaban estudiando la Torá, estaban leyendo, estaban escudriñando, estaban dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios le estaba dando. Pero en mucho tiempo profanaron ese día, en mucho tiempo el día de reposo que hacían en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, iban tras los ídolos, iban tras los dioses falsos a adorarlos. El día de reposo era profanado, el día de reposo no era santificado para Dios ni bendecido para Dios, era glorificado y honrado para otros dioses y no para el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a que nosotros entremos en este reposo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que nosotros le digamos: Señor, yo quiero entrar en ese día de reposo. Yo no quiero quedarme fuera de ese día. Yo quiero entrar, Padre. Yo quiero descansar en tu presencia. Yo quiero, Padre, aprender a confiar, a descansar, a no turbarme. Señor, a que la preocupación, a que la ansiedad, a que el afán no venga a robarme ese día de reposo, ese descanso en tu presencia. Que ninguna situación familiar, que ninguna situación en tu matrimonio, en tu economía, con quien sea, te haga que tú salgas de ese descanso de Dios, que tú dejes de descansar en la presencia de Dios, porque hubo situaciones que te han llevado a no confiar en el Señor y a su nombre. Otra vez, verso 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, verso 9, queda un reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios mío, hay un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado, también ha disfrutado, también da gloria. ¿Qué hizo Dios cuando terminó el séptimo día? Descansó y se maravilló de toda su obra. ¿Qué hace el creyente cuando entra en ese reposo? Le da gracias a Dios por todo lo que Dios le está dando. Glorifica a Dios por todo lo que Dios está haciendo. ¿Qué hace ese creyente cuando está en el reposo de Dios? Gracias, Señor. Gracias por lo poco, lo mucho que me da. No importa si es poquito, yo te doy gracias porque estoy en tu reposo, estoy en tu descanso. Señor, te agradezco, Padre, porque no hay nada que me robe el sueño. Tengo lo justo y necesario. Puedo pagar mis deudas. Gracias, Señor. Tengo paz, tengo gozo, porque tú me has provisto y tú me has dado tu bendición. Aplauda, Señor, aplaudir, aplauda. Gracias, Señor, porque en medio de este reposo tú estás obrando en mi vida. Va a contemplar la obra de Dios. ¿Qué es contemplar la obra de Dios? No solamente ver las cosas que Dios está haciendo, es ver que vos como obra de Dios estás siendo transformado. Vos sos una obra de Dios. Entonces, cuando contemplamos y entramos en el día de reposo, en el descanso, entramos porque el día de reposo no es simplemente descanso, el día de reposo significa también liberación. Porque cuando entramos en la persona de Cristo y Cristo entró en nuestra persona, ¿qué hizo Cristo? Nos libertó de la condenación, nos liberó del pecado, nos liberó de las garras del diablo. Ya no estamos en servidumbre de la esclavitud del pecado. Ahora entramos en el día de reposo y podemos disfrutar una libertad espiritual. Ahora podemos disfrutar de la persona de Cristo. ¿Cuántos creyentes
creyentes siguen siendo esclavos del pecado? ¿Cuántos creyentes siguen siendo esclavos del dolor, de la amargura, de la falta de perdón, de la depresión? No entraste en el verdadero reposo de Dios, porque el verdadero reposo en Dios nos trae libertad, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae que nuestras cadenas se hayan rotos. Hoy Dios quiere que entres en ese día de reposo, en ese descanso. Que en esta mañana tú le digas, Señor, yo quiero entrar en ese día séptimo, yo quiero entrar en ese día en el cual tú lo santificaste y lo bendijiste, pero ahora entiendo que no es un día que yo, no, eres tú, Señor, tú estás en mi interior, y a medida que yo voy obedeciendo tu palabra me vas santificando, a medida que yo voy obedeciendo y buscándote, vas liberando, me vas santificando, vas derramando tus bendiciones sobre mi vida. Y a su nombre. Comienza a entrar. Y mira cómo dice el verso 11. Que este es el verso central que yo plasmé en mi cuaderno y en mi nota. Dice el verso 11. Procuremos, diga conmigo, procuremos, pues entrar en aquel reposo. Pablo está diciendo, procuren, pongan toda diligencia, pongan toda su atención, esfuércense. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aleluya. Diga conmigo, voy a procurar, Señor. Me voy a esforzar, Señor, en entrar en ese día. Ahora entiendo que ese reposo eres tú. Ahora entiendo que mi descanso eres tú. Ahora entiendo que tú eres mi sustento, que tú, Señor, me vas a suplir. Ahora entiendo que no debo de preocuparme por las cosas terrenales porque tú eres mi descanso y mi reposo. Y tengo que procurar conocerte, tengo que procurar entrar, tengo que poner toda mi prontitud en buscarte, Señor, para que cuando llegue ese día yo esté en tu presencia, para que cuando llegue ese día yo pueda disfrutar de ese verdadero descanso. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas materiales y no tiene descanso? ¿Cuánta gente no tiene un verdadero descanso? ¿Cuánta gente vive a vida de pastilla? ¿Cuánta gente vive enferma y no tiene descanso? Y hasta muchos han declarado que la muerte ya se lo lleve, ya me quiero morir. ¿Por qué? Porque no tienen el verdadero reposo. Tú puedes estar enfermo en una cama, pero si tienes el verdadero reposo en tu espíritu, aunque estés enfermo, en tu parte física, en tu corazón hay tranquilidad y seguridad que Dios está en el asunto. Tú puedes estar físicamente enfermo, pero si tú estás con la plena certeza y seguridad que estás descansando en el Señor y que esa situación que estás pasando de enfermedad no te va a angustiar, no te va a poner mal, sino que descansas en el Señor, estás verdaderamente reposando en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Procuremos entrar en aquel reposo. Ayúdame, Señor. Procura en esta mañana diciéndole al Señor, Señor, en esta mañana estoy aquí, Padre. Está la promesa todavía vigente, está la puerta abierta todavía. Está la puerta abierta para que muchos entren hacia este reposo divino, hacia la persona de Cristo. Cristo está esperándolo con los brazos abiertos. Vengan, que yo los voy a hacer descansar. Vengan, que yo tomaré todas sus cargas. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Él está ahí esperando que el pueblo del Señor se rinda. Está esperando que el pueblo de Dios venga y que descanse en su presencia. Pero muchas veces
parece que el pueblo, en términos generales, no digo el pueblo general cristiano hoy en día, porque hay tanta gente apartada, porque hay tanta, más allá de los malos testimonios, más allá de las cosas terribles que hoy estén pasando en el ámbito cristiano, muchos, las pruebas mismas lo van alejando de Dios porque nunca han entrado en el verdadero reposo, nunca se han acercado a este Cristo que nos da ese descanso, ese reposo. Tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que aprender a esperar en Él y Él hará. Amén. Entonces Pablo está advirtiendo a los cristianos, al pueblo gentil y a los judíos, porque en la iglesia donde Pablo predicaba estaba constituido de gentiles y de judíos. Ustedes fueron los primeros que recibieron el anuncio, le dijo. Pero ustedes desobedecieron. Yo me imagino a Pablo hablándole a los judíos, a los de sangre judía. Ustedes judíos, ustedes fueron rebeldes y desobedientes. Como yo también, él se incluía, claro. Pero este Cristo vino y Él abrió y quitó el velo que había en nuestros ojos. Y ahora ustedes, pueblo gentil, ahora ustedes, es este anuncio para que ustedes también, en un tiempo futuro, cuando llegue el día y la hora, estén en ese reposo eterno. Pero ahora disfruten, entren en el reposo de Cristo. Ahora entren en ese descanso, aprendan a vivir en la presencia y en la persona de Cristo. Se me va a aplaudir en esta noche. En esta mañana vamos a esforzarnos. No un esfuerzo físico, no un esfuerzo humano, en un esfuerzo espiritual. No estoy hablando de un esfuerzo físico. Te tienes que esforzar espiritualmente en entrar. Si hay cosas que te están quitando el disfrute, la presencia, cosas que te están obstruyendo que reciba, eso se tiene que correr, eso se tiene que destruir, eso se tiene que quitar hoy para que tú puedas entrar en el reposo del Señor. A veces hay cosas que impiden que reposemos y descansemos en la persona de Cristo, que seamos libres verdaderamente de la persona de Cristo. Y volvemos a estar, como le digo a los de Gálatas, vuelven a estar atados al yugo de la esclavitud. Vuelven a estar atados nuevamente, oh Gálatas. ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién? Ustedes corrían bien, pero ahora ustedes se han extraviado. Ustedes comenzaron bien, pero ahora están lejanos. Se han desligado de Cristo. Gloria a Dios. Y la preocupación, porque cuando él estaba hablando esto, el apóstol Pablo estaba preocupado, porque él dice: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, que temamos a Dios, que está la promesa vigente, pero temo por alguno de vosotros que no lo alcance. Por eso esa palabra, por eso la palabra, para que ellos recapaciten, reaccionen. Y les tuvo que hablar del día de reposo para que ellos, para los judíos y para los gentiles. Ahora ustedes gentiles, el día de reposo es Cristo. Ustedes eran el día séptimo que guardaban y glorificaban y honraban y eran santificados. Pero todo eso se terminó. Ahora es la persona de Cristo. Ya no más tradiciones judíos, ya no más eso. Ahora la persona de Cristo. Ese es nuestro día de reposo. Él es el verdadero descanso. En Él confiar, en Él creer, en Él hacer todas las cosas que Él vaya a tirar de ustedes. ¿Por qué te amedrenta? ¿Por qué te entristece? ¿Por qué hay cosas que te llevan a frustrarte? Descansa en el Señor. Búscalo. No caigamos en ese semejante ejemplo de desobediencia. Él dio como ejemplo el pueblo de Israel en el tiempo pasado, que no pudo entrar. ¿Sabe qué era también el reposo para Israel? Y el disfrute para Israel, la tierra prometida. La tierra prometida era el disfrute de Israel y era el reposo, porque a ellos, ¿qué iban a hacer ahí? Ellos iban a vivir, ¿y qué iban a hacer? Iban a descansar en esa tierra. Esa tierra es Cristo. Ahí estaba todo, estaba el descanso, estaban los frutos, estaban todo para ellos, para que ellos disfruten, para que ellos descansen. Montes
en su tienda o haga en su casa, y ellos iban a habitar y iban a descansar ahí. Pero Pablo temía por algunos que no lo alcancen. Por eso esta palabra, para que nosotros digamos, no Señor, yo no quiero caer en ese ejemplo de desobediencia como cayeron, yo quiero entrar, voy a procurar, me voy a esforzar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es como esa espada. Hoy Él te invita en esta mañana a que puedas descansar. Que entres en el día del reposo. Sí, Cristo, tú eres mi descanso. Sí, Cristo, tú eres mi libertad. Sí, Cristo, tú eres todo, eres mi fuente de agua viva. A ti voy. Comienza a quitar esos afanes, comienza a quitar esas preocupaciones de tu corazón y comienza a descansar en la persona de Cristo. Él te dice, ven a mí en esta mañana. Ven a mí, yo te haré descansar. No te ahogues en ese vaso de agua. No permitas que la prueba, que la lucha te desenfoque, te aparte de ese día de reposo, de ese descanso divino. No permitas. No tomes esa mochila, esa carga que tú no vas a poder llevar. No tomas, suelta esa carga en esta mañana. Suelta a tu familiar, suelta a tu ser querido. No quieras tú convencerlo con tus propias palabras, porque tú no lo vas a convencer. El que lo va a convencer es el Espíritu Santo. El que lo va a tratar es el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que orar, sí, hablar en el tiempo necesario, en el tiempo justo, pero nada más. Pero el que va a traer convencimiento, el que va a traer ese redarguir es el Espíritu Santo. Cierra tus ojos